Primera de Samuel capítulo 17 y leemos del 3 al 8. Amén. Primera de Samuel capítulo 17, leemos del 3 al 8 y luego brincamos del 31 al 47. Primera de Samuel capítulo 17, versos 3 al 8. Dice así la palabra de Dios. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce en sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y vamos al versículo 31 y leemos hasta el 47. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en sus manos y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vino a David y vio a David, le tuvo un poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y le dijo luego al filisteo a David: ven a mí y te daré las carnes de las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Oramos. Señor y Dios, te damos gracias. En esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú, Padre, hables por medio de tu palabra a esta tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos des una bendición especial. Que en esta noche, Señor, el Espíritu Santo hable a nuestros corazones de manera grande, Señor, y que nosotros podamos entender lo que tu palabra, Señor, tiene para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en cada momento. Haznos entender tu palabra y conocer, Señor, tus caminos. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo, que lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta historia que estamos viendo en este momento en la palabra de Dios es una historia que la mayoría de nosotros conocemos, porque desde muy pequeños, desde muy niños, todos aquellos que hemos crecido en el Evangelio, hemos escuchado de esta gran historia, ¿verdad?, de este jovencito David,
que llegó a ser, ¿verdad?, el rey de Israel, y este gigante llamado Goliat. Hay muchas hasta canciones y todo este tipo de cosas, ¿verdad?, que han sacado acerca de esta gran historia. Se le cuenta a los niños como algo sorprendente, y es algo que el Señor ha puesto aquí en su palabra para que nosotros podamos entender qué tan grande es el poder de Dios. Verdaderamente Dios ha permitido que nosotros veamos estas palabras, estas historias, para conocer de que no tenemos un Dios débil, que no tenemos un Dios que no puede hacer nada, sino al contrario, que tenemos un Dios que todo lo puede hacer, que es todopoderoso y que es grande en misericordia, y que Él puede con cualquier tipo de situación. En esta noche he titulado este mensaje Enfrentando a nuestros gigantes. Verdaderamente a diario, hermanos, nosotros tenemos que enfrentar diferentes situaciones en nuestra vida que nos hacen, en primer lugar, ¿verdad?, a veces incluso a perder nuestra fe, a perder nuestra esperanza, a perder o a debilitarnos espiritualmente. Pero una de las cosas que el Señor quiere, que por medio de su palabra nosotros aprendamos a fortalecernos espiritualmente. Esta historia de David nos enseña cómo nosotros, aún el mundo nos crea personas insignificantes, aún el mundo crea que no somos nada, aún el mundo crea que simplemente somos cualquier persona, tenemos que entender que para Dios nosotros somos sus hijos y somos importantes. Amén. Hay momentos en nuestra vida que tenemos gigantes que creemos que no podemos vencer. Por ejemplo, enfermedades. Hay gente que recibe algún tipo de noticia de enfermedades y ya se le cayó el mundo, ya ellos perdieron toda noción, ya perdieron toda la felicidad, el gozo que tenían. Al contrario, de gente que le anuncian alguna enfermedad y se gozan, ¿verdad?, en el Señor, sabiendo que el Señor va a poder. Pero la mayoría de las personas, cuando se le anuncia una enfermedad que sea incurable, una enfermedad, ¿verdad?, mortal, tienden a perder la fe, tienden a perder la esperanza y el gozo en el Señor. Mucha gente culpa a Dios de las enfermedades. Es lo primero que hace la gente. Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Yo entiendo que aunque Dios permite cosas, a veces no es la culpa de Dios la que la gente pase por situaciones. A veces es nuestra propia culpa. Y a veces, ¿verdad?, y hay que entenderlo, y uno mismo tiene que dar la cara para entender de que muchas de las cosas que nos pasan a nosotros como cristianos es porque nosotros mismos no las hemos buscado. Es entender de que la gente cree que Dios tiene la culpa de todo. Mucha gente te pregunta, pero ¿por qué hay gente muriendo de hambre en tal país? ¿O por qué gente murió en tal país? Es que Dios no está. No, Dios está en su lugar. La culpa de lo que sucede en el mundo no la tiene Dios, la tiene el mismo hombre. El pecado del hombre y el ser desagradecidos a Dios ha llevado de que el mundo esté como esté hoy día. Dios no tiene la culpa de nada. Dios está allá en su trono, velando por cada uno de nosotros, queriendo hacer con nosotros cosas grandes. La situación es que nosotros no queremos que Dios se manifieste en nosotros. Lo que queremos es paralizar la obra de Dios. Lo que queremos es que simplemente Dios no tenga nada que ver con nosotros. El problema de la humanidad no tiene que ver nada con Dios, tiene que ver con el pecado del hombre. Es el hombre el que tiene el problema en su vida de que le ha dado la espalda a Dios. Y nosotros cada día vamos a sufrir problemas en nuestra vida. Son grandes gigantes que se nos enfrentan, enfermedades, depresiones, problemas financieros, adicciones, situaciones familiares.
temores o miedos, situaciones espirituales. Todo este tipo de cosas son cosas que llegan a nuestra vida y nosotros tenemos que aprender a enfrentar estos gigantes, pero no podemos enfrentarlos con nuestras propias fuerzas. No podemos permitir que cada una de estas situaciones nos vaya a robar el gozo que tenemos en el Señor. Y una de las situaciones más grandes que tiene el ser humano hoy día es que quiere intentar las cosas por sí solo y dejar por último a Dios. Pero siempre, y eso no va a fallar, eso es algo que es así. Siempre la última opción que va a tener el ser humano es Dios. Pues ellos pueden buscar todo. Voy a buscar el médico, voy a buscar al brujo, voy a buscar a este, voy a buscar al abogado, voy a buscar... Y a lo último, cuando ya he agotado todo, voy a orar. Vamos a orar. Cuando debe ser al revés. La Biblia dice: va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y es el error y es el problema del ser humano, que cada día que quiere hacer algo, quiere hacerlo bajo su propia fuerza y se olvida completamente de Dios. Cuando nosotros debemos, en primer lugar, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación, tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Eso es lo primero, lo primerito que tenemos que hacer. Olvidarnos del médico, olvidarnos de otra cosa, de abogado, de todo. Pongan cosas en las manos del Señor. Que Él sea el que trabaje. Dale todo, ponle todo en las manos de Él. Él te dará la sabiduría, Él te va a dar el poder, Él te va a dar la fuerza para que tú puedas trabajar, para que tú puedas hacer lo que verdaderamente tienes que hacer. Sobre todo necesitamos sabiduría de parte de Dios para poder vencer los gigantes que tenemos hacia el frente. Verdaderamente debemos enfrentar nuestros más grandes gigantes. No importa lo que seamos, para los hombres lo más importante es cómo Dios nos ve. Si ustedes ven aquí, Goliat veía a David como una persona insignificante. Él lo miró, dice el versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio al muchacho, que era rubio y de hermoso parecer, dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con pan? Y maldijo a David por sus dioses. Él vio una insignificancia en aquel David, un muchachito joven, algunos 17 años, rubio, de buen parecer, un pastorcito de ovejas, debilucho quizás, no de una corpulencia como él, era un gigante. Aproximadamente Goliat podía estar entre los 8 a 9 pies de estatura. Un hombre alto, un hombre fuerte, un hombre que estaba completamente armado. Tenía su coraza, tenía su lanza, tenía su escudo. Era un soldado que había sido entrenado para destruir. Y David simplemente era un pastor de ovejas. Aunque había hecho cosas grandes, él le dice a Saúl: mira, yo he cogido osos y leones que han venido a atacar mis ovejas y me han venido a atacar a mí, y le he abierto la boca y los he matado y los he descuartizado. ¿Y qué puedo hacer yo con este hombre, ¿verdad? Filisteo? Y Saúl le puso toda la vestidura de un soldado. Dice la palabra que no podía ni caminar el pobre muchacho. Mira, tú ves que quizás débil se veía físicamente, que no podía caminar con un escudo, no podía caminar con una lanza, no podía caminar, ¿verdad?, con toda esa indumentaria de un soldado. Y dice que se lo quitó, agarró su onda y dice que fue al río y cogió 5 piedras. 5 piedras que me imagino que cuando él estaba buscando esas piedras, las trató de buscar una a una, verdaderamente la que él necesitaba. Verdaderamente la que Dios le decía: esta cógela, esta coge.
Porque desde ese momento, desde el momento en que David decidió enfrentar a Goliat, él se había puesto en las manos del Señor. Amén. Y eso es lo que debemos entender y es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida cuando decidimos enfrentar nuestras situaciones, cuando decidimos enfrentar a nuestros gigantes. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en las manos del Señor para que el Señor haga lo que Él quiera con nosotros. Amén. Para que Dios haga su voluntad en nuestra vida, para que Dios obre de manera grandiosa en la vida de cada uno de nosotros. Verdaderamente hoy día nosotros, incluso los cristianos, no queremos que Dios actúe en nuestra vida. Muchos cristianos le hemos dado incluso la espalda a Dios. Hemos decidido en nuestra vida hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y nos hemos olvidado completamente de Dios. Hemos puesto en poco a Dios. Déjeme decirlo, hermano, es importante entender que cuando yo pongo las cosas en las manos del Señor, Dios se va a hacer cargo de todo. No de la parte. Y eso es lo que creemos los hombres y los seres humanos. No, yo voy a orar a Dios para que haga esto porque yo creo que Él necesita mi ayuda en esto otro. Dios no necesita la ayuda de nosotros. Dios es todopoderoso y Él puede hacerlo. Usted siéntese y simplemente échese a los brazos del Señor. Pero hay cosas que usted tiene que hacer. Porque está bien que yo voy a poner las cosas en las manos del Señor. El Señor me va a ayudar, el Señor me va a hacerlo todo por mí. Pero nos pide también que nosotros seamos diligentes en lo que estamos haciendo. Dios nos quiere que nosotros tengamos también y estemos preparados y tengamos nuestras armas listas para trabajar, listas para enfrentar esos gigantes. Y Dios nos ha dado las armas, ¿verdad? Nos ha dado la oración. Verdaderamente la oración es el arma más poderosa del cristiano. No hay otra arma en nuestra vida como cristianos como la oración. Pero es de lo que nos olvidamos al principio, ¿no? La gente no quiere orar, no quiere hablar con Dios, no quiere poner sus cosas delante de Dios porque nos creemos suficientes, nos creemos más que Dios para poner simplemente las cosas delante de Él. Amén. Decimos creer en Dios y lo hacemos por todos los vientos, ¿no? Y lo decimos, yo creo en Dios, yo soy el gran cristiano, yo soy el gran todo. Pero en el momento en que tenemos que depositar nuestra fe, que tenemos que depositar nuestras esperanzas en Dios, se nos olvida. Se nos va la fe, se nos va la esperanza. No le creemos a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Y ese es el problema, que todo el mundo cree en Dios, mucha gente cree en Dios. Y si toda esa gente que verdaderamente creyera en Dios simplemente fuera algo legítimo, yo me imagino que no hubiese lugar donde hubiese una iglesia llena de personas, de tanta gente que cree en Dios. Pero si yo le digo a la gente, ¿tú le crees a Dios? Por ejemplo, yo le digo que salgan, que se queden aquí los que le creen a Dios. Una iglesia que esté, digamos, llena de mucha gente. Todos los que le creen a Dios que salgan. Yo creo que la iglesia se vaciaría. Porque mucha gente se cree en Dios, pero no le creen a Dios. No creen que Dios es poderoso, no creen que Él puede hacer la obra, no creen que Él puede lograr cosas grandes en nuestra vida. No tienen esa fe que necesitamos nosotros para depositarla en nuestro Señor, sabiendo que Él va a hacer todo. Amén. Aquel hombre gigante puso en poco a David y le dice, pero mira, tú vienes a mí con palos, ¿soy yo acaso un perro? ¿Soy acaso yo un animal para que vengas a mí con palos? Y David le dice, tú vienes a mí con espada, con jabalina, con lanza, vienes armado, tienes de todo. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén.
Tú me ves a mí que no tengo ni una coraza, que no tengo ni un escudo, que no tengo ni espada incluso. Es que nada más de ver, me imagino ese cuadro en ese momento, a David, ese muchachito joven, ese niño ahí de 17 años, 18 años, enfrente a aquel hombre corpulento, gigantesco, solamente con una onda, con una piedra, y aquel hombre lleno de armadura. Y yo me imagino aquel gigante riéndose, burlándose de aquel niño, de aquel joven, y diciéndole: pero soy acaso yo perro para que tú vengas delante de mí, simplemente con un palo y unas piedras. Era poniendo en poco, no solamente puso en poco a David como persona, sino ahora aún puso en poco el Dios de David. Mira lo que dice él mismo. En el versículo 43 dice: y dijo al filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palo. Y maldijo a David por sus dioses. Puso en poco al Dios de los ejércitos. Pero verdaderamente la contestación que le da este joven David verdaderamente es una de las contestaciones más grandes y más impresionantes que podemos ver en la palabra de Dios. Dice el versículo 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No soy yo el que te voy a enfrentar. No soy yo el que te va a darle el frente. Yo soy simplemente un mensajero de ese Dios. Y sabes que tú has provocado a Dios. Sabes de que Dios está airado contra ti, está enojado y va a hacer grandes cosas por medio de mí. Fue tan grande y tan impresionante, dice la palabra, que David cogió la primera piedra y la puso en la onda. Y comenzó a darle vuelta a esa onda, y vueltas esa onda, y tuvo esa piedra fue peor que una bala de un cañón. Le dio en la misma frente al gigante, y el gigante cayó muerto. Y tú dices: pero wow, eso es impresionante. Es que para Dios nada es imposible. Amén. Es que cuando el poder de Dios llega y aniquila al que tenga que aniquilar. Amén. Es que no fue una simple piedrita tirada por la fuerza de un muchachito. Fue una piedra lanzada con todo el poder de Dios. Amén. Fue el mismo Dios que estaba ahí tocando a ese hombre, esa mano, esa piedra, esa onda, para que cuando él hiciera el tiro, diera donde le dieron en un lugar que fuera mortal para aquel hombre. Amén. Mucha gente dice: eso es simplemente un cuento, eso es una historieta, como mucha gente quiere dejar ver las historias de la Biblia. Pero esto fue verdad. Esto está en la palabra de Dios, y creemos por fe de que Dios verdaderamente tiene el poder para salir por nosotros en cualquier dificultad, en cualquier problema, en cualquier enfermedad. Dios puede ir delante de nosotros, y nosotros debemos estar confiados en Él, de que Él va a hacer la obra en nuestra vida, de que Dios va a dar la victoria, de que Dios nos va a galardonar y a dar todo lo que nosotros necesitamos para vencer nuestros gigantes. No importa cómo venga el gigante, lo importante es que nuestro Dios es más grande. Ahí dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que dice la gente: no le diga a tu problema, a la gente, ¿verdad?, cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Amén. Y es lo que tenemos que entender, la grandeza de nuestro Dios. Nuestro Dios no es un diosecito, no es un palito, no es algo de madera, de cemento, como mucha gente lo cree. No está simbolizada en una crucecita, no está simbolizado en un librito.
Nuestro Dios es Dios de verdad. Es omnipotente, es omnipresente, es todopoderoso. Todo lo puede hacer. Nosotros no somos nada a su lado. Por eso es que Él es tan grande, que Él es capaz de lograr aniquilar todos nuestros problemas y todas nuestras angustias. Amén. Nuestro Dios es tan grande que todo lo puede. Es más grande que cualquier enfermedad, es más grande que cualquier problema, es más grande que cualquier adicción, es más grande que cualquier temor. Dios es grande, hermano. Entiéndalo, hermano. Dios es grande. Verdaderamente nosotros necesitamos entender, nosotros necesitamos tomar esas promesas en nuestras manos, todas esas promesas que el Señor nos ha dado. Dice el himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso en mi fe. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios ha prometido en su palabra que Él nos va a cuidar. Dios ha prometido en su palabra que Él nos va a ayudar en todo. Dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy humilde y manso, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Oh, hermano, es tan grande nuestro Dios que tenemos que entender que Él puede hacerlo todo por nosotros. Amén. Es importante entender, hermano, que Dios quiere que tú te deposites en las manos de Él. Dios quiere que tú tengas todo propuesto en tu vida para glorificar el nombre del Señor. Déjeme decir, hermano, que cuando nosotros ponemos todos nuestros problemas en el Señor, todas nuestras situaciones en el Señor, y el Señor trabaja, y el Señor nos da la victoria, y el Señor nos da la salida, su nombre es glorificado, no solamente por nosotros, sino por los demás. Amén. Qué grande es que Dios hace milagros entre nosotros. Y cada vez que Él hace un milagro entre nosotros, siempre se glorifica el nombre de Dios. Amén. Allá cuando terminó esta batalla entre David y Goliat, la gente tuvo que darle la gloria a Dios. Amén. Nuestra victoria es en Cristo y la gente le dará la gloria a Dios porque lo hicimos primeramente en su nombre. Verdaderamente cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, el nombre de Dios es glorificado. Amén. Lamentablemente mucha gente ha olvidado este principio. No quieren hacer las cosas en el nombre del Señor. Por eso en muchos lugares el nombre de Dios no es glorificado. Hoy día la gente ha burlado el nombre de Dios. Y ha sido porque muchos cristianos lamentablemente se han olvidado de que debemos de darle la gloria y la honra a Dios. De que debemos poner todo en las manos de Él, para que Él sea glorificado. Cada vez que Dios hacía algo grande en la vida de un ser humano, en la vida de un personaje bíblico, había gente que no creían en Dios, que terminaban glorificando el nombre de Dios. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, aquellos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, cuando Nabucodonosor estaba mirando allí y decía, ven acá, ustedes no encerraron a 3 personas en ese horno y yo veo 4 y el cuarto es como semejanza del Hijo de los Dioses. Y mandó a sacar a aquellos hombres. Y promulgó un edicto que decía que solamente admitía adoración al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. El nombre de Dios fue glorificado por aquel hombre, Nabucodonosor. También Daniel en el foso de los leones. El rey Darío terminó dándole la honra y la gloria al Dios de Daniel. ¿Y cuántas más vamos a ver personas glorificando el nombre de Dios? Ruth fue una mujer que glorificó el nombre de Dios gracias a su suegra. Cuando nosotros nos depositamos en las manos de Dios, cuando hacemos las cosas como Dios las manda, el mundo tendrá que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
confiemos 100% en el Señor. Amén. No lo dejemos para lo último, como última opción. Veo a este médico, hago esto, y ya cuando ya no hay más remedio, hay que buscar a Dios. Eso no debe ser así. Tan pronto yo me entero de algo, de cuando empieza ese problema, esa situación, de rodillas delante de Dios, a buscar la dirección de nuestro Señor Jesucristo, a buscar que el Señor nos saque lo más antes posible de ese problema. Dice la palabra que no ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que junto con la tentación dará también la salida para que podáis soportar. Amén. Dios nos da más de lo que nosotros podemos soportar. Dios no nos va a dar más, pero tenemos que aprender, hermanos, 100% a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender en nuestra vida que Él debe ser el primero, el segundo y el tercero en nuestra vida. Amén. Porque todo lo que Él haga será para beneficio de nosotros. Amén. Todo lo que Él haga en mi vida no solamente me va a beneficiar a mí, sino que va a traer honra y gloria a su nombre. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has dado. Estamos cerrando este día, Señor, nuevamente delante de ti, poniéndonos en tus manos, Señor, porque admitimos, Señor, que sin ti no somos nada. Oh Dios, si tú eres el único que puedes hacer cosas grandes en nuestra vida. Tú lo hiciste con David, con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, con otros hombres y mujeres que aparecen en la Biblia, Señor. Y si tú lo hiciste con ellos, tú no has cambiado, Señor. Tú también puedes hacerlo con nosotros. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, cada día a confiar en ti, porque solo en ti hemos confiado, Señor. Todo con la cabeza inclinada, nadie mira. En esta mañana tú dices, en esta noche, perdón, tú dices, hermano Andrés, si yo muero en estos momentos, no estoy seguro de que yo vaya al cielo. Si yo en estos momentos llego a morir, llego a partir de este mundo, verdaderamente no sé ni a dónde iría. Déjeme decirle, querido amigo oyente, hay dos lugares donde usted puede ir. Uno es al cielo con el Señor y otro es al infierno. Al cielo se va por haber recibido a Cristo como Salvador y Señor de su vida, y al infierno se va por haberle rechazado. No hay otra manera de decirlo. Si en esta noche tú dices, yo no sé a dónde iría mi alma, yo no sé qué se espera de mí, ore por mi pastor. Yo quiero recibir a Cristo como Salvador y Señor de mi vida. Simplemente levantando la mano, queremos orar por ti. Alguien se le va a acercar y va a orar con usted y va a presentar el plan de salvación y le va a explicar cómo usted puede llegar a Cristo. Hay alguien en esta noche que dice, yo quiero recibir a Cristo como Salvador de mi vida. Simplemente levantando la mano nos dejará mostrar de que usted tiene el deseo. Hay alguien en esta noche, nadie le va a avergonzar, nadie, simplemente se le van a acercar y van a hablar con usted y orar por usted. Hay alguien en esta noche que dice, yo quiero recibir a Jesucristo como Salvador y Señor de mi vida. Simplemente levantando la mano. Dios es todopoderoso, Él puede hacer grandes cosas en la vida de cada uno de ustedes. A cada uno de los hermanos creyentes, ¿qué tan grande es tu confianza en el Señor? ¿Estás confiando en el Señor 100%? ¿Estás viviendo una vida de confianza, de fe puesta en el Señor?
si no lo estamos haciendo. Hoy es el día de comenzar nuevamente, de comenzar a depositar la fe, de depositar cada cosa en las manos del Señor, nuestros problemas, nuestras situaciones, todo aquello que estamos enfrentando, podemos ponerlos en las manos del Señor. Hay alguien que dice, pastor, ore por mí, yo quiero tener más confianza en el Señor. Simplemente levantando la mano, queremos ver quién dice, Dios te bendiga. Que diga, yo quiero confiar más en el Señor. Yo quiero vivir más para Dios. Yo quiero, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo quiero que el Señor sea mi ayudador. El altar está abierto en esta noche. Todo aquel que alzó su mano, que quiere orar de aquí, de presentarse delante de Dios, el altar está abierto en esta noche para orar y presentarse delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero cada día más, 100% confiar en ti. Confiar en todo lo que tú tienes, en tus promesas. Grandes son las promesas del Señor. Son apoyo poderoso de mi fe. Todas esas promesas que el Señor ha puesto en su palabra son el apoyo de nuestra vida. Alguien más en esta noche que quiere ir delante del Señor en oración y presentar sus peticiones delante de Él. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho. Porque sabemos, Señor, que tú te mueves en medio de tu pueblo. Que tú, Señor, eres grande. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, cada uno de nosotros, los que han pasado acá al frente, este servidor, Señor, cualquier persona, para que tú nos ayudes, Señor, a aumentar más nuestra fe. Y para que nosotros aprendamos, Señor, a confiar 100% en tus promesas, en tu palabra, Señor, para confiar en ti cada día, Padre. No importa el problema, no importa la situación, no importa qué tan grande sea o qué tan pequeño, entender que la primera y única solución que tenemos los cristianos es tu nombre, oh Dios. Ayúdanos, Señor, cada día a confiar más en ti, a poner nuestra mirada en ti, a vivir cada día para ti. Bendícenos a cada uno, Señor. Es en el nombre de Jesucristo que lo pedimos todo. Amén. Amén.